Buenas noches y welcome, amantes de la literatura fantástica. Aunque esta noche debería decir amantes de la espada y brujería, porque hoy vamos a hablar sobre un icono, sobre un referente, como es Robert Erwin Howard. Esta noche vamos a volver al formato anterior, al formato del primer ciclo monográfico. Dejamos un poco los vídeos que hemos estado haciendo en este segundo ciclo, en esta segunda temporada, perdón. Hemos hecho vídeos un poco genéricos, vídeos generales en los que hablábamos pues de varios autores juntos, y para terminar con esta segunda temporada, estos 3 vídeos que nos quedan, vamos a hablar un autor, un vídeo, como hacíamos el año pasado. Vamos a empezar por Robert Erwin Howard, os decía, el autor tejano de Conan o de Solomon Kane, os hablaba, este referente de la espada y brujería. Para ello, como siempre, tengo aquí a 3 voraces lectores y expertos diletantes en esto de la literatura, como son Víctor White. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas. Vamos a saludar también a Jorge, ¿qué tal? Desde la editorial Iboria. Muchas gracias, aquí estoy y buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros, en el Círculo de Sabios. Círculo de Sabios, lo dices por el último de los invitados, Abel Murillo, ¿qué tal? Hola Roberto, muy buenas, chicos, ¿cómo estamos? Muy bien, pues os quería decir, antes de empezar, tenemos un hashtag esta noche que es monográfico Howard, acabado en D, ya sabéis, monográfico Howard. Lo podéis ver aquí abajo en el vídeo, en la caja de información del vídeo hemos dejado ese hashtag, que ya sabéis que podéis votar para los 2 vídeos que nos quedan. Os decía, un vídeo, un autor, nos quedan 2 vídeos, aunque uno va a ser seguro ya Robert Jordan, porque lleva mucha ventaja en la votación, incluso tiene más votos que Robert Howard, pero bueno, este nos venía mejor hacerlo antes. Robert Jordan, que va a estar Abel seguro ahí con la rueda del tiempo. Y en el último vídeo de todos, que podéis seguir votando, había un empate. Hay un pequeño empate, no sé qué os parece a vosotros, chicos, pero en esta última semana se ha puesto por delante Robin Hobb, que es la autora de... Abel, corrígeme si me equivoco, que yo no lo he leído. De la trilogía del Fatídico. Pues ahora mismo, si se acabasen hoy las votaciones, sería el último vídeo, Robin Hobb. Así que votad por vuestro autor favorito. Cuando acabe el vídeo, lo podéis dejar aquí abajo. Y si no, podéis utilizar los hashtags que nos va a decir Víctor. ¿Ya tenemos preguntas? Sí, señor, pues el hashtag sería almohadilla monográfico Howard, sin más, no tiene mucho secreto, y nos hacían 2 preguntas o comentarios. El primero nos lo hizo Istar Vega, nos preguntaba sobre la película de Solomon Kane. Solomon Kane, como habíamos comentado, es otro de los personajes creados por Robert Howard entre Conan, Almuric, Krull y los demás. ¿Vale? Y la otra pregunta nos la hace Emir, ¿vale? También en Twitter, y nos pregunta la relación o, digamos, relación o diferencias entre Fritz Leiber y Howard, y también nos pregunta qué recomendamos para iniciarse, digamos, en las andanzas del bárbaro. Bueno, yo ayer me vi la película de Solomon Kane, creo que ya la había visto, me la volví a ver con motivo de esta pregunta, me la tomé como excusa. Creo que es una película con ideas interesantes, no sé si la habéis visto o no, hay algunas cosas que están bastante bien. Creo que es una película que bebe mucho del mundo del rol y del mundo, digamos, del modelismo, como podría ser Miniaturas Citadel, con personajes que recuerdan, al menos a mí, lo que sería el caos de la workshop. La peli yo creo que tiene el ritmo de una partida de rol, si los que sois roleros la habéis visto os daréis cuenta. Tiene como dos etapas muy claras. Creo que insiste muy bien en la idea de la redención del personaje. Solomon Kane, ya hablaremos de él, es un puritano del siglo XVII, si no recuerdo mal, vestido así con el sombrero típico de los puritanos, de cuero negro, que utiliza espada y dos mosquetones, ¿vale? En la película creo que la imagen está muy conseguida, pero creo que la película tiene muchos fallos, digamos, típicos de querer causar efectismo en el espectador. Yo al menos cuando veo una película que me doy cuenta que está intentando que yo me sienta de una manera en concreto, al menos a mí me salta un poco la alarma y me toca bastante la pera. La peli tiene momentos interesantes, la acción es genial, eso sí que hay que decirlo, las coreografías de acción están geniales. El prota es James Purfoy, que es un actor inglés, si no me equivoco, que había salido en Roma, que bueno, ha hecho muchas películas de acción como Templario, por citar un ejemplo, y creo que está muy bien en el personaje. Lo que le falta a la película, yo creo, es algo original, algo que le dé la puntilla.
¿vale? Salen brujas, salen guerreros, digamos, oscuros, sale incluso un demonio, salen en una escena vampiros, tiene sus momentos, pero creo que le falta algo original, algo que lo veas y digas, wow, ¿sabes? Creo que es una peli muy correcta, pero poco ambiciosa. Yo en cuanto a la peli sí que diré que, por ejemplo, el demonio es espectacular. O sea, Sí. lo que es el aspecto visual está muy bien, pero sí que es cierto que no, que al final se me queda en una peli más de acción, de aventuras. Sí, bueno, yo la película la verdad es que no me gustó nada. No voy a engañarlo, no voy a engañar a nadie. Me parece una película fallida, es más casi telefílmica y es una muestra más de que la industria del cine, salvo en excepciones que podemos contar con esta mano, pues no se toma muy en serio esto de la fantasía. Víctor, Bueno, contestar a Emir Van Emreis, yo le recomendaría para iniciarse en Conan un libro que salió hace poco, que se llama La Reina de la Costa Negra y otros relatos de Conan, editado por Ediciones Cátedra. Creo que es una buena selección con, yo creo, los relatos más representativos y además ordenados, digamos, por el orden en que fueron publicados en la revista Wake Tales o, digamos, el orden en que los escribió Howard. Aquí en España, en los años 80, se ordenaron los relatos de Conan cronológicamente en la vida del personaje, lo cual no era el orden en que se publicó, porque lo que hacía Howard era ir escribiendo en diversas etapas de la vida de Conan e ir haciendo saltos atrás y adelante, ¿vale? Se alteró este orden para intentar hacer una cronología y bueno, yo creo que funciona mejor seguir el orden original. Aparte de esto, pues nos comentaban, un segundito, que si recomendábamos alguna obra, aparte de Solomon Kane, Krull o Conan, de Howard, ¿vale? Yo recomendaría un libro que ha editado Valdemar, que se llama Los gusanos de la tierra y otros relatos de terror sobrenatural, en el cual entran 19 relatos que irían un poco aparte de esto. Y otro de los espectadores, pues, nos hace una recomendación, nos recuerda que Conan no solo es, que Howard no solo es Solomon Kane o Conan, aunque, bueno, nosotros tocamos esto porque estamos hablando, digamos, de espada y brujería hoy, y nos recuerda o nos recomienda Rostro de Calavera, que creo que Jorge nos puede contar un poco sobre este relato. Sí, insistir un poco en la idea de que no solo escribió este tipo de relatos, sino que escribió relato histórico, de terror detectivesco, como el que habéis mencionado. Yo qué sé, el Almúric de Espada y Planeta fue muy versátil, tocó muchísimos géneros diferentes y quizá Conan es lo más representativo, pero en efecto lo que nos comentaban tiene para todos los gustos. en el guión de hoy tenemos planteado comentar también no solamente la espada y brujería, sino ir un poco a lo que llamaban el círculo de Lovecraft, ¿no? Donde estaba también Robert Howard y también pues empezó con sus relatos a escribir terror, incluso a mezclar, ¿no? En algún crossover aparecía Conan o héroes de la espada y brujería luchando contra seres que sí que parecían sacados del bestiario de Lovecraft. Preguntabais antes por Fritz Leiber, nos preguntaba Emir Van Emrys que en qué se parecían los dos, ¿no? Porque nos comentaba que le gustaría empezar por Conan y que él era un gran fan del Ratonero Gris. Pues se parece, por ejemplo, en el formato, lo hemos dicho y lo estaba explicando muy bien Víctor, Howard no encontraréis novelas largas, sino que más bien era un escritor de relatos. Creo que tiene una de Conan en realidad, que es la de La Hora del Dragón. La Hora del Dragón, y todo lo demás son relatos, pues un poco el Ratonero Gris les pasa un poco similar, ¿no? Yo he leído los dos primeros libros y tampoco son novelas largas, vienen siendo pequeñas aventuras, ¿no? Aunque vayan por orden cronológico, pero tienen más formato, un formato seriado. Se parece eso en cuanto a la forma. Luego el contenido es un poco distinto. Digamos que son más pillos y los personajes de Hogwarts son más bravos. Pero no deja de ser espada y brujería. Entonces, si te encantan los brujos muy malos, si te encanta el saqueo de tumbas antiguas y luchar contra monstruos terribles, lo vas a encontrar tanto en uno
como en otro. Decir que, en principio, si no voy errado, fue el propio Fritz Leiber el que acuñó el término de espada y brujería, según creo, al intentar definir el género, ¿no? O sea que yo creo que es un autor muy representativo que incluso dio nombre al género o subgénero, ¿no? Era un apunte, simplemente. Un gran apunte, un gran apunte. Nos recomendaban aquí, el propio Emir nos decía que estaba aquí escuchando Turisas, el grupo, esperando a que reanudáramos, y luego Daniel Pérez nos dice que desconoce al autor, pero que fijo que salen cosillas interesantes. Esperamos que sí. Hostia, cosillas muy interesantes. Eso seguro. Muchas gracias. Nos desnudamos aquí, hacemos el bárbaro y seguro que queda bien. Community White, estás a tope. Muy bien. Hasta que sigan dejando mensajes en el hashtag, vamos a explicar un poco quién es este hombre, de dónde sale, cómo es su trayectoria, antes de meternos con su obra. ¿Sí? Jorge es el novato, por ello no te vamos a hacer que empieces si no quieres. Puedo, no hay ningún problema, si queréis. Bien, bien, te iba a decir que los novatos solamente tienen que pagar las cañas cuando esto acabe y eso está hecho. Y ya está. Pero vamos, si quieres empezar por ser novato, si no, ya creo que lo hemos comentado antes, ya sabes que en nuestro chat nos vas dejando cuando quieras intervenir y ya está. Venga, a tope. Pues Jorge, cuéntanos, ¿quién era? Bueno, pues ¿quién era Robert Howard? Pues yo lo definiría como un autor atormentado, porque podríamos yuxtaponerlo con Conan o con otros personajes, como decíais, rudos, fuertes, y es todo lo contrario. Era una persona que se crió siendo bastante enfermizo. Para intentar subsanarlo, al parecer se hizo prácticamente adicto al ejercicio físico y tuvo, a pesar de que al boxeo, como estás ahí dándole, sí, a pesar de que escribió muchísimo, como todos sabemos, en realidad lo hizo en muy poco tiempo, tuvo una vida muy breve. Si no me equivoco, se suicidó con 30 años, sí, más o menos, sí, con 30. Todo bastante convulso, también fue bastante retraído, no tenía prácticamente amigos, aparte de amigos por carta, como el propio Lovecraft, que comentabais antes, y muy prolífico, sobre todo muy prolífico. No sé si queréis añadir algo. Comentar esto, que él, bueno, sí, de una vida tormentosa, que se suicidó cuando su madre entró en coma, al parecer estaba muy unido a su madre. Su madre le sobrevivió unas horas y los enterraron juntos. Yo creo que precisamente su vida, ese tipo de vida sencilla, por una parte, vivió, bueno, pues en diferentes zonas de Estados Unidos, tanto en Texas como en Oklahoma, si no me equivoco, se movió bastante y llevó una vida bastante humilde. Una vida que se truncó simplemente o solamente cuando el hombre tenía 30 años, y creo que eso también envuelve un poco al escritor en un aura que hace que sus lectores o sus fans sean muy acérrimos. Yo creo que tiene un carisma, tanto el escritor, un carisma que se trasluce en sus páginas, esa vida atormentada, como comentas, sencilla, que mucha gente ve un espejo, ¿no?, en esta persona que escribió mucho, trabajó mucho, pero no llegó a vivir la fama, el éxito que le llegaría póstumamente mucho más tarde. Si él hubiera vivido un poco más, quién sabe, ¿no? Eso ya es entrar en el mundo del what if. Pero yo creo que eso es lo que envuelve a Howard en esta aura casi mística o mágica que hace que la gente pues le quiera tanto. Yo creo que se le quiere. Es un tío que levanta pasiones y que realmente las personas que lo leen lo defienden a capa y espada, ¿no? Pues bueno, señalar que también pues era del círculo de amistades de Lovecraft, con el que mantenía una amistad por carta y bueno, pues todos sabemos que, o sea, si Howard nos parece rarito, pues bueno, pues para cartearse con una persona como Lovecraft, que tampoco es que fuese la persona más normal del mundo, pues bueno, nos puede hacer una idea del perfil de este tipo de escritores que había en esta época. Yo creo que está considerado, junto con Tolkien, uno de los padres de lo que es la fantasía que nos ha llegado ahora. Ahora, cuando nos metamos en lo que es su obra,
seguramente lo tocaremos más a fondo con el tema de la influencia de Conan sobre las obras más modernas y demás. Pero sobre todo, como bien ha dicho Víctor, es un autor, sí, es cierto que es bastante querido, pero no es un autor que de primeras al lector casual, ¿no?, de la fantasía le vaya a sonar. Tú hablas de Tolkien o hablas de Martin y enseguida saben quién son. En cambio, tú hablas con alguien y dices, no, pues vamos a hacer hoy el monográfico de Howard. ¿De quién? De Howard, y ya tienes que decir, sí, el que creó a Conan. Ah, vale, sí, entonces ya sí es cierto que ya lo van relacionando y tal. Incluso pues hay gente que a Conan lo asocian a Roy Thomas, que fue el guionista durante muchísimos años en cómic, y se piensan que antes de Roy Thomas no había nada. O sea que realmente creo que este monográfico también le va a hacer a él un poco de justicia, porque es el típico autor que ha creado bastante, que su influencia nos llega a día de hoy, y creo que no se le tiene tanto reconocimiento, al menos a nivel general o a nivel global. Me ha gustado mucho que comentarais el tema del círculo Lovecraft, como le llamaban, que eran esos autores que se carteaban y creaban ese mundo de terror, porque no solamente de la fantasía vive la obra de Howard, ya hemos dicho que hay obra histórica, incluso obra de terror, como habéis dicho, y de hecho acaban de reeditar, no recuerdo bien qué editorial ha sido, el de los gusanos... Los gusanos de la tierra y otros relatos de terror sobrenatural, es Valdemar, si no me equivoco. Para quien lo quiera buscar, sí. Sé que hay varias obras por Valdemar y sé que hay otras tantas por otra editorial que era Barsoom. Publicaron tenemos bastante de Howard ahí. Pues vamos un poquito a profundizar en su obra, ¿no? Hemos dado esa pincelada de otros géneros, pero vamos un poco con el que nos atañe aquí, que es el de la fantasía, esos personajes de fantasía. No solamente vamos a centrarnos en Conan, sino quería también que me comentarais un poco pues otras cosas que conozcamos para que la gente que quiera pueda leerlo, como hablaba antes Jorge, por ejemplo, Al-Murik, que bueno, no deja de ser un personaje bastante similar, pero es otra historia diferente. Pero el personaje, lo que es el personaje, y suele ser bastante, le suele pasar a Howard, ¿no? Es bastante similar a Conan, Al-Murik, por ejemplo, en su relato. Digo su relato porque también es un relato corto. Como casi toda su obra, apuntaba Víctor muy bien que solamente La Hora del Dragón es la única novela que hizo de Conan, que fue un poquito más largo. Jorge, ¿quieres comentar algo de Al-Murik? Sí, ¿por qué no? Es verdad que es bastante similar y no es el único. Hay otros personajes que se parecen bastante a Conan, pero en este caso cambia el contexto, ¿no? Es una cosa más de lo que se llamaría Espada y Planeta, ¿no? Y me gustaría mencionar también, siendo un personaje parecido a Red Sonja, que parece que conocemos a la típica mujer voluptuosa con bikini armadura de los cómics, y en realidad surgió en un relato histórico del siglo XVI, si no me equivoco, y no tenía nada que ver con lo que luego popularizaron los cómics de este personaje. Son personajes parecidos todos, o la mayoría, eso sí que es verdad. Quizás intentaba volcar lo que a él a lo mejor le faltaba, intentar crear una especie de superhombre, supermujer, ¿nos parece? Sin duda, yo estaba pensando cuando leí también Al-Murik, que es como si coges a Conan y le pones John Carter de Marte. Es un poco el universo de John Carter así, pero con Conan, que es más bruto que el señor Carter. Abel, coméntanos, ilústranos. ¿Cómo está? No. Ilumínanos. Como no sea con la calva, poco creo yo que pueda iluminar con el reflejo de la luz. Bueno, lo estáis comentando vosotros bastante bien, sobre todo, pues eso, o sea, es ese tono pulp, ¿verdad? Que tenía toda la obra de Howard. No en vano, pues publicaba estos relatos en una revista pulp. Y bueno, la verdad es que
al igual que que John Carter, pues si nos vamos retrotrayendo un poco más, incluso Flash Gordon y todo este tipo de historias, no sé si a vosotros también os da la sensación que todos estos personajes tienen un pequeño matiz del héroe, del superhéroe clásico. No en vano, pues prácticamente no, en esa misma década empezaron a surgir pues los Superman, los Batman, todo este tipo de superhéroes, y al final pues Conan y Solomon Kane y demás, pues bajo mi punto de vista no dejan de ser los superhéroes medievales, por decirlo de alguna forma. No sé qué pensáis vosotros de esto. Víctor asiente. Sí, a ver, me parece un tema interesantísimo. Yo no soy un experto, ni mucho menos, pero creo que se puede trazar una línea más o menos discontinua desde lo que es la épica, ¿vale? De la que escribe el propio Homero, por ejemplo, o incluso antes, la de Gilgamesh. Crear una línea, pasar a lo que son las novelas de caballerías, por ejemplo, que también podríamos encontrar el prototipo del superhéroe, el prototipo de la búsqueda, incluso sagas creadas por diferentes autores, ¿no? Diferentes autores que escriben sobre los mismos personajes, que son los de Camelot, como ahora podría ser Marvel, ¿no? Diferentes guionistas y diferentes dibujantes creando sobre los mismos personajes. Después vendría, yo creo, la novela de capa y espada, ¿vale? Como la de Alejandro Dumas o Alexandre Dumas, si lo queremos decir en francés es no, ¿vale? Creo que eso también marca la siguiente evolución de la novela de caballerías. Y creo que lo que nos preguntaban, si consideramos que la fantasía épica la inicia Howard o hay precedentes. Yo creo que Howard tiene un precedente en Lord Dunsany, que es un autor entre el siglo XIX y el XX, vivió, que es increíble, por cierto, si podéis echarle un ojo, pero no tiene tanto el factor de aventura. Yo creo que lo que hace Howard es combinar el factor sobrenatural, lo que comentabais, por ejemplo, de Lovecraft, el weird, el horror, la brujería, lo sobrenatural en resumen, pero combinarlo con los elementos de la capa y espada, con la acción, con ese tipo de personajes que van resolviendo problemas, que van superando, y que es un esquema bastante sencillo en el fondo. Creo que ese mix, digamos, de lo que sería la tradición épica o la tradición de caballería precedente del cómic de superhéroes, como comentaba él, combinada con ese ambiente mágico, ese ambiente histórico. Creo que esa combinación es lo que da inicio a la fantasía épica o a la espada y brujería. Abel, ¿estás de acuerdo con Víctor? Sí, totalmente. Apuntar que los superhéroes nacen, perdón, a posteriori, es decir, los últimos relatos que escribió Howard de Conan me parece que fueron en el 36, no es hasta el 38 cuando ya empieza, me parece que es ya Superman o Batman, cuando nacen a partir de esa época. Aproximadamente la fecha me bailan un poco, tendría que mirarlo, pero vamos, básicamente vienen a estar todos en esa década. Respondiendo a lo que nos preguntaban sobre si hay algo precedente a Howard en cuanto a fantasía épica, yo la respuesta es muy clara. Toda la obra mitológica habida y por haber, que es de donde beben no solamente Howard, sino los Tolkien, los Abercrombie, o sea, toda la literatura fantástica, tanto la clásica como la moderna, vienen de algo y vienen de lo que es la mitología clásica. Bueno, yo quería comentar otra cosa, que estabais equiparando la figura de, por ejemplo, de Conan a un superhéroe, y yo, para profundizar un poco más, ¿no os parece más que podríamos hablar de antihéroe? Porque al final Conan no hace nada por bondad. ¿Qué os parece eso? Sí, es un antihéroe. Realmente también ahí, salvo, por ejemplo, tenemos a Superman, que es como un héroe bastante más blanco, ¿no? El paradigma de la virtud, todo bondad, todo además superpoderoso, un dios. Tenemos a Batman, que Batman, sí, lo llamamos superhéroe, pero tiene más de antihéroe.
Es un hombre oscuro, atormentado por su pasado, que se lanzó a esto de ser superhéroe no por altruismo, como por ejemplo Clark Kent, sino por venganza, por buscar una venganza de sus padres, y a partir de ahí pues tenemos una serie de cómics maravillosos a partir de Frank Miller, donde realmente el superhéroe como lo conocemos pues no es Batman. Batman tiene muchas aristas, muchos claroscuros, y creo que ahí está un poco pues la clave con Conan y demás. Yo te diré, y ahora daré paso a Víctor, que seguro que te quiere rebatir, que es que creo que, o sea, no se puede ni comparar con eso, porque lo que busca también Howard, y lo busca en toda su obra, es el rollo de la civilización y la barbarie. Y Batman puede ser más oscuro que tal, que Superman, pero sigue siendo un hombre civilizado. Y no, Conan no es un hombre civilizado, no es eso, o sea, él no entiende la ciudad. Yo hace poquito leí el libro que ha recomendado Víctor al principio, no sé si antes del corte o después del corte, ha dicho la costa, ay, ¿cómo es el nombre? La Costa Negra y otros relatos. La Costa Negra, iba a decir la Costa de la Reina Negra, no, la Reina no era negra. Era la costa. Y me gustó uno mucho, hay una frase que dice Conan, con una reina de una ciudad que él la salva, como siempre, pero accidentalmente él iba a robar y por casualidad esa mujer estaba siendo... Bueno, el caso es que Conan, ella le engaña en un momento dado y ella se piensa que le va a hacer algo porque es un bárbaro y dice, no, yo nunca pegaré a una mujer, o sea, no sé, o sea, yo me pego con los tíos, yo para pegar a una mujer no... La reflexión que hace la mujer, esta reina, que no recuerdo cuál es su nombre, porque bueno, no deja de ser la secundaria de un relato corto, pero la reflexión que ella hace, ¿no? De los tipos con los que vivo civilizados, soy la reina, me han vendido y o sea, estoy aquí a punto de ser devorada por un monstruo, y en el fondo el único que se ha mostrado sincero hacia mí o que me ha ayudado ha sido un bárbaro. Entonces eso le encanta a Howard, la civilización de lo civilizado, la barbarie dentro de lo civilizado. Conan es el antihéroe por eso, porque puede ser el tío más capullo del mundo, puede asesinar, puede robar, pero no lo hace como lo haríamos un Bárcenas o un político civilizado. No lo hace con esa maldad. Es otra cosa, es algo más visceral. Es supervivencia, al fin y al cabo. Entonces, en su supervivencia en ese mundo tan difícil como es la de Ciboria, hay que salir adelante. Ensalza al bárbaro, ensalza lo que representa el bárbaro, porque sí, sin quitarle sus defectos, que puede ser violento, que puede ser saqueador, todo lo que quieras, es honesto, es un tipo libre que puede que busque su propio interés, pero en muchas ocasiones en sus relatos acaba beneficiando a un interés común, a un interés mayor, y que tal vez, volviendo a lo de la fantasía épica, quizás lo que introduce Howard, que más adelante se ha visto en otras obras, es esa forma de ensalzar el bárbaro y de oponerlo a la civilización que no es honesta. Me gustaría comentar un par de cosas sobre la bondad o no de Conan, que comentabas, y creo que el tema de la civilización y la barbarie es muy interesante porque no es una frase hueca en medio de su obra, sino que creo que es lo que constituye el carácter, ¿no?, de la misma. Creo que Howard era un hombre muy pesimista, era un hombre, como habíamos comentado, muy aislado, que se había movido mucho, que no tenía muchos amigos, que estaba muy unido a su madre y a sus libros, y creo que esto le convirtió en un pesimista y le convirtió en alguien desencantado con el mundo que le había tocado vivir. A la hora de escribir, yo creo que él escapaba de esa realidad que él despreciaba, y por eso los enemigos siempre son gente civilizada, y porque precisamente él veía en Conan a su alter ego, una manera en la que él escapaba de la civilización de los años 30 en Estados Unidos, y en la que él escapaba de esa realidad que le oprimía. Dicho esto, sobre la bondad o no de Conan, yo creo que él no se plantea esto, sino que, como decís, hace un enfrentamiento entre la civilización y la barbarie. No hay que olvidar, por ejemplo, en el relato del Fénix en la espada, creo que es en el que, bueno, Conan es rey de una ciudad y se le hace una conspiración. Hay un momento en el que Conan se está enfrentando a un juglar y no lo mata,
no quiere matarlo porque, según sus propias palabras, ese juglar, ese poeta, podrá hacer cosas con su palabra que él, como un simple bárbaro, nunca conseguirá con su espada. En este sentido, creo que él, llegado un momento en el que ya es un tío mayor, lo que comentábamos, que hay etapas en las que es más joven, luego es mayor, va haciendo saltos en el tiempo, le ofrece a Conan esa redención de su propia barbarie, de su propio salvajismo, al comprender la fuerza de un poeta, por mucho que sea su enemigo, podrá conseguir algo superior a lo que él está haciendo. Es interesante como, siendo un hombre tan superior al común de los mortales como es Conan, si teme a dos cosas, es una, a las conspiraciones y triquiñuelas, digamos, y otra, a la brujería, a la magia negra, y siempre se ve envuelto en estas dos cosas. Como no podía ser de otra forma, si no, no habría aventura. Es el momento, si queréis, hemos hablado un pelín de Conan, recomendar alguno de los otros personajes también de Howard, o si recomendéis encarecidamente Conan, que me digáis por qué. ¿Por qué a la gente que está viendo el vídeo, por qué tienen que leerlo? Pues, a ver, yo recomendaría Solomon Kane, también me gusta mucho. Yo me centro en la espada de brujería porque es lo que me gusta leer. Nos comentaban pues que tenía mucho mundo más allá de Conan. Ya hemos comentado este relato, este libro, conjunto de relatos de Valdemar, que es bastante variado. A mí Solomon Kane me gusta, pero no acabo de encontrar lo mismo, ¿no? Por lo que comentaba antes, yo creo que en Conan él contó algo. No se limitó a crear unas aventuras pulp para una revista, sino que realmente es un personaje que le acompañó a lo largo de toda su vida y en el cual imprimió, digamos, lecciones de su propia existencia. Y como lo que tú comentas, la lección de que Conan nunca pegaría a una mujer, lo que hemos comentado del poeta, y así tantas otras lecciones que creo que son la guinda dentro de esas historias. No son historias huecas en las que, digamos, hay mucha acción y luego te acabas el relato. Creo que tiene sus lecciones, tiene sus confesiones vitales que el autor imprime en esas obras y por eso recomiendo encarecidamente al Bárbaro. Sin duda, sin duda. Hay que recordar eso, que el tipo empezó a publicar con 18 años en Weird Tales, pero es que se suicidó a los 30. Es que son 12 años de lo que estamos hablando, 12 años. Bueno, que Brandon Sanderson en 12 años pueda escribir 36 novelas es normal, pero es el único que puede hacer eso. O sea, estamos hablando de una carrera muy corta, llena de relatos, donde se imprime ese sentimiento que tiene él, ese pesimismo que decía Víctor. Abel, ¿qué nos quieres recomendar más? Bueno, yo básicamente es reafirmar lo que ha dicho Víctor. Solomon Kane, yo la lectura la recomiendo un poco para completistas, no es tampoco, para mí al menos, no es algo básico, tampoco te va a aportar pues eso, pues un entretenimiento sin más y ya está, pero lo que Conan sí te va a aportar es pues un mundo bastante más trabajado, un personaje que se va desarrollando con el paso del tiempo. No solamente son aventuras, sino pues es justo lo que ha dicho Víctor, o sea, hay algo, hay un pozo, hay unas lecciones, ese enfrentamiento, como tú bien has dicho, Roberto, entre la civilización y la barbarie, pero ya digo que bueno, sí, o sea, te puedes acercar a Solomon Kane, perdón, pero Conan es Conan y yo creo que si estamos aquí todos reunidos hablando de Howard es precisamente por este personaje. Insistir en lo mismo, quizás para ser un poco el raro, recomiendo el ensayo de la Edad Iboria que contextualiza el mundo en el que se desarrollan las aventuras de Conan. Puede ser interesante para quien le interese mucho, realmente. Hay que decir que en esa prolífica obra y corta también tiene poesía. Sí. Escribió una famosísima y bellísima sobre Cimmeria, y tiene poesía de Solomon Kane, tiene todos los personajes que hacía sus relatos de ficción, también incluye poesía, no sé, le faltaría escribir teatro, ¿no? Seguro que Víctor conoce algún dato que yo desconozco. Víctor, perdón. Bueno, ¿queréis que saque el elefante o lo guardo? Saca el elefante y vamos a ir terminando con el tema de personajes de estos. Venga, comentar que Solomon Kane realmente es muy trepidante y tiene escenas muy interesantes. A mí lo que no me convence es que los malos sean siempre los negros, o el 80% los negros, ¿vale? O sea, simplemente creo que él cuando escribe
en un mundo pretérito como es la Edad Iboria, supuesto pasado perdido de la humanidad, escribe en un tono neutro y brilla más. Creo que cuando está escribiendo en la realidad, al menos yo tengo mucha distancia con la visión del narrador, en mis creencias o tal, y por eso quizá no acabe de convencerme. Quizá a otra persona no le pase así, realmente son relatos llenos de aventura, muchos de ellos, como te digo, pasan en África, pero personalmente considero que ya se ha jodido lo suficiente a África como para encima convertirla en los malos de la película, ¿vale? O sea, creer que en un viaje a África vas a encontrar un mal increíble. No, el mal es la civilización occidental. Y que un señor de Texas no opine así, me parece muy bien, pero creo que eso, a mí al menos, me rayó un poco cuando me lo leía. Sí que las historias pues tienen su gracia, porque es una espada y brujería también en el siglo XVII, con un personaje pues digamos que usa la pólvora, que usa la espada en un sentido más de capa y espada, y realmente los relatos de Solomon Kane están muy bien. O sea, creo que además la traducción que hizo Valdemar de León Arsenal es muy buena y se nota que la traduce un escritor. Realmente creo que el que se lea ese libro lo disfrutará si no es un cabeza cuadrada como yo. Cabeza cuadrada. Total. Muy bien. Jorge, te voy a dar un minuto si quieres concluir con esto. Sí, a riesgo de que Víctor acabe odiando a Howard, también me gustaría añadir que ese componente racista también está en Conan y en la Edad Iboria. Hay un relato, creo que es Lobos de Allende la Frontera o algo parecido, inconcluso, que se insiste mucho en que Conan defiende a los de su raza, aunque sean gente civilizada, frente a unos bárbaros que son los pictos, que podrían ser los equivalentes a los nativos americanos. Muy bien. Bueno, hablábamos de la cercanía de Howard con Lovecraft, ¿no? Y Lovecraft también se dice que es tan terrorífico como racista. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en esos temas. Yo quería también, para terminar con el tema esta recomendación sobre Howard, si queréis que hablásemos un poquito de la forma, de la manera de escribir también, porque os inicio un poco el tema y luego quien quiera que continúe. Yo leyendo estos relatos, ya os digo que habré leído como 3 libros distintos de relatos, este último de la Costa Negra, pero he leído anteriormente los famosos de Clavos Rojos, de la Torre del Elefante, todos estos, ¿no? Yo tenía relatos en los que de repente veía a un autor súper actual en la manera de escribir y otros en los que decía, está muy bien, pero sí que se le nota que es un autor más clasicote. No sé si queréis aportar algo a esa manera de escribir. Yo con Víctor ya hemos hablado alguna vez que hablábamos que es un no predecesor del Grimdark, pero sí que puede dar ahí su manita de influencia a los autores más actuales de este género, Grimdark, por cómo escribe las cosas, ¿no? Directamente, que bueno, a lo mejor viene un poco al lado del pool, ¿no? También no sé qué os parece esto que estoy comentando, si queréis añadir algo más. La falta de moral quizá de sus historias, ¿no, Roberto y compañía? La falta de una moral clara, bueno o malo, sino más supervivencia, etcétera, yo creo que sí que es uno de los elementos del Grimdark. Obviamente lo que dices cambiará mucho con un autor actual y pese a los comentarios que he hecho en Solomon Kane, esto es una opinión totalmente personal. Sí que creo que es un autor al que hay que leer porque estamos hablando de un autor que escribió 20 años antes de Tolkien. O sea, es como la edad de oro, ¿no? La edad perdida de la fantasía, anterior incluso a Tolkien, que está ahí. O sea, que yo creo que vale la pena leerlo para darnos cuenta de que no empieza todo con Tolkien y su renovación de las sagas, digamos, épicas, sino que hay otras fuentes y cómo eso pues puede influir en los autores actuales. Sí, sin duda. Por eso hablamos. Abel seguro quiere rebatirte algo como fan acérrimo de Tolkien. No, al contrario. O sea, estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Víctor. Quizá lo que estás diciendo tú, esa cercanía a lo que es la literatura actual, sea precisamente porque eran relatos pulp. Es que me parece me parece más actual muchas veces que autores de hoy en día.
Claro, quizá pues esa ausencia de moral que apuntaba Víctor, junto con que esos relatos pulp, pues no olvidemos que iban pues iba dirigido hacia un determinado tipo de público que obviamente pues no consumía los grandes clásicos ni muchísimo menos, era lectura ligera, casi alimenticia, usar y tirar y poco más. Quizá sí que se nota lo que dices tú, ese paso del tiempo cuando Howard se pone un poco más profundo, cuando Howard decide mostrar y gritar, oye, yo también soy escritor, yo también sé escribir, y posiblemente en la época de la que estamos hablando. Por eso es súper importante, ya lo hemos dicho en otros monográficos, contextualizar. Porque a la hora de enfrentarte a este tipo de obras, pues no te puedes enfrentar con los ojos de un lector que acaba de leer a Sanderson, obviamente. Sí, Estamos hablando de un autor que a la vuelta de la esquina va a tener 100 años de sus primeras publicaciones. Sí. Y eso obviamente tiene que envejecer y tiene que pasar el paso del tiempo. Tampoco sé muy bien si has leído a Howard, yo por lo menos lo he leído todo traducido y también, pues claro, o sea, la traducción influye muchísimo en que te parezca más actual o menos actual. Quizá habría que leer la obra de Howard en inglés para darnos cuenta si realmente es así o no es así. Sin duda. Pues, Jorge, te queda un minutito para concluir el tema este también de cómo escribía Howard. Bien, siempre tengo la última palabra. Nada, además de todo lo que habéis dicho, que tenéis muchísima razón, oponer la escritura de Howard y de Tolkien, que también soy un fan acérrimo de Tolkien, por cierto, en que además de que era literatura pulp, creo que su forma de escribir refleja la crudeza del mundo y de los personajes que presenta, al contrario de los que pueden ser los de Tolkien, que es algo completamente diferente. Dices, fantasía épica, sí, pero muy, muy, muy diferente. Claro. No te imaginas a Howard haciendo una descripción de un bosque de 3 páginas, ¿no? No. No, me imagino a Howard describiendo cómo un bárbaro corre por el bosque mientras le disparan flechas. No sé. El ídolo del cuenco de barro, o así empieza, algo así, ¿no? ¿Cómo es ese relato? Sí, creo que precisamente en Tierras Pictas, que mencionábamos antes a los pictos, si no me equivoco, ¿no? Ese fue el primer relato de Conan que leí, yo creo, en mi vida. Abel, termina, te vamos a dejar terminar a ti. Venga, pues remato de cabeza. Yo sí encuentro una similitud entre Tolkien y Howard y es precisamente que ambos autores eran pesimistas. Eran muy pesimistas y su obra, aunque Conan es muy aguerrido y muy tal y todo esto, yo la veo una obra, o 2 obras, mejor dicho, muy crepusculares. Y yo creo que al margen de las diferencias literarias y del estilo de escritura y demás, que ahí obviamente no hay nada que decir y nada que añadir, sí que es cierto que son 2 personas pesimistas y que las obras pues eran crepusculares. ¿Tenemos algún hashtag más? ¿Tenemos espectadores? Sí, mira, sois la hostia, me lo paso genial con vuestros programas, tanto en directo como en diferido. Seguidas y máquinas de Izanur, @IzanurOscar. Pensaba que era tuyo, Víctor, ese. No, yo os leo directamente de aquí de la pantalla, hombre. Yo pensaba, digo, se lo está inventando sobre la marcha. Vale, pues, oye, muchísimas gracias. ¿Puedes repetir el nombre? Perdón, que no me... @IzanurOscar. Izanur vale, creo que es el nombre de guerra y Oscar es el nombre pues de la persona. Izanur es Conan y Oscar es Robert Howard. Genial. Demasiado amor nos están dando. Necesitamos también... Hoy sabéis que lo necesito, que con los problemas de conexión es que lo del corte ha venido porque teníamos unos problemas anteriores y es que no me puedo aumentar los megas de subida. Por favor, poner fibra óptica ya en mi calle, coño. Perdón. Vamos a seguir con la literatura, que nos queda poquito. Estamos hablando de la obra de Robert Howard. Sobre todo hemos hablado de Conan, hemos hablado un poquito de algunos de los otros personajes. Hemos dejado mucho sin tocar, porque sé que tiene personajes reales, ¿no? Hay un detective que no recuerdo el nombre, se llama Harrison, ¿no? Los que controláis más. Otro personaje estilo Lawrence de Arabia que se llama Ziggy o algo así, que no recuerdo muy bien el nombre. No lo recuerdo porque no los he leído, así que yo no puedo comentar nada.
podemos comentar más de Al-Muri, de Solomon Kane, de Conan. Pero sí que me gustaría, si os parece bien, que saltemos un segundito a lo que ha trascendido su obra, porque su obra no se ha quedado solo en la literatura, sino que, por ejemplo, en el caso de Conan o de Solomon, que decíamos antes, ha pasado al celuloide, al cómic o incluso a los juegos de rol. ¿Por dónde empezamos? Podríamos hacerlo cronológicamente. Comentábamos antes con Abel que en los 70 empezaron los cómics de Conan y que esto sirvió para que el personaje resucitara y el propio Howard también fuera valorado. O sea, yo empezaría con Abel por cómic y luego podemos hablar de la etapa Schwarzenegger y ya entrar en lo último que se ha hecho, que es un capítulo, como un capítulo de Xena un poco, ¿no? ¿Qué más quisiera? Como un capítulo de Xena. Lo último. Muy telefílmico, sí. Con Momoa. Con el gran Momoa. Con Khal Drogo, sí. Abel, vamos a situarnos. ¿Es la espada salvaje de Conan lo primero que hay? ¿Existe otra cosa? Cuéntame. Yo es que leí la espada salvaje, no sé, ¿hay más? La espada salvaje es pues posiblemente la obra más representativa, más paradigmática, ¿no? de Conan en el mundo del cómic. Es lo que yo recomendaría sí o sí que se leyera todo el mundo. Al frente estaba Roy Thomas, que fue pues fue y es guionista de cómic, uno de los más importantes, tanto de DC como de Marvel. Fue precisamente en su etapa en Marvel donde Thomas toma las riendas de Conan allá por los 70. Junto con él, pues es que trabajan dibujantes tan brutales como John Buscema, como Neil Adams, como Frazetta. O sea, estamos hablando de una época para Conan superlativa. Tan superlativa que, como estábamos hablando fuera de micro, Víctor, Jorge y yo, antes de que tú te incorporaras, a veces da la sensación que los creadores de Conan fueron ellos y no Howard, y sobre todo en determinados círculos asocian más o reconocen más a Conan en el mundo de la viñeta que en el mundo literario. Además que adaptaron, yo creo que con más o menos acierto, la obra de Howard. Incorporaron también algunos relatos, bueno, algunas historias también un poco de su parte. Es cierto que a raíz de la película de Conan allá por los 80 se difuminó la historia, tanto que en los 90 Marvel decide perder los derechos que tenía sobre Conan, y es ya en este siglo cuando la editorial Dark Horse retoma Conan y lo hace con una apuesta muy fuerte, con un guionista muy poderoso como es Karl Busiek. Los que conocen un poco la obra los comiqueros, para que nos entendamos, lo reconocerán por Astro City, y que es una obra muy, muy fuerte y muy estupenda. Desde aquí os la recomiendo, y coge la Conan y vuelve, pues digamos que a rebotear todo aquello, y es una etapa que, junto con la de los 70, junto con la clásica, que yo recomiendo ahora. O sea, todo lo nuevo que está haciendo Dark Horse es bastante interesante. Aquí además tenemos el dibujo de Cary Nord, junto con, como ya digo, con Busiek, y es espectacular. Por ejemplo, lo último así que he estado revisando para este programa es La hija del gigante de hielo, y bueno, es impresionante. Merece la pena leer estas etapas que os estoy reseñando porque realmente está estupendo. Si te parece, Roberto, y así enlazamos dos proyectos, como es este y como es el mío. Me puedo currar un artículo para entre esta semana y la que viene con algunas recomendaciones y algunas cosas de cómic de Conan, y así complementamos un poco, porque nos podríamos tirar otro tanto hablando de esto. Por supuesto, claro. O sea, genial. Yo tenía una pregunta, pero voy a pasarle primero a Víctor el turno, porque sé que está a tope ahí con el hashtag monográfico Howard. Sí, nos han enviado un mensaje de que Sonia la Roja es un personaje muy interesante. Podríamos comentar sobre cómo este personaje fue incorporado al mundo del cómic, por otro lado, que también es un personaje de Howard. Pero lo que más me ha gustado es que nos dice Oscar que Conan luchaba por salir de las sombras de Howard, ¿no? Refiriéndose, creo entender, a cómo Conan escapó de ese semi-olvido
para ser recuperado en el cómic, ser recuperado en el cine y ser realmente conocido. O sea, un poco yo entiendo ese ascenso que él hace desde un pueblo cualquiera de Cimmeria hasta ser el rey de una ciudad, lo hizo también el personaje en la vida real, ¿no? Y también, de algún modo, el propio personaje sirvió para que su autor fuera conocido y fuera inmortalizado en el recuerdo de tanta gente que lo sigue y lo admira. La pregunta que tenía para Abel era, o bueno, para Abel no, y para cualquiera de los tres podéis contestar, es ¿qué aporta el personaje del cómic a Conan? O sea, ¿qué diferencia veis a lo mejor? ¿En qué crece Conan? ¿Si crece en algo o es muy fiel al personaje de los relatos? Suele ser bastante fiel. Por ejemplo, en la etapa actual lo que hacen es que incorporan a un narrador omnisciente y esto pues hace pues, que el personaje gane en dinamismo y demás y te vaya pues explicando un poco todo lo que es pues todos aquellos flecos que en un momento dado podrían quedar, teniendo en cuenta que el cómic es un lenguaje audiovisual diferente a lo que es la literatura, complementario sí, pero es completamente diferente. Y bueno, yo creo que en ese sentido pues se desarrolla un poco mejor. Nos aporta también la visión que tenemos de Conan, o sea, esa visión que se ha transmitido también con Schwarzenegger y etcétera. O sea, ¿quién no ha visto alguna vez una ilustración del Conan de Frazetta o del que para muchos es la imagen definitiva, que es lo que hizo Buscema, ¿no? Buscema, sí. Exactamente. Es ese icono. Howard te pintó un bárbaro y te lo explicó y sus historias siempre estarán ahí, pero realmente adquiere esa potencia cuando en el mundo del cómic nos presentan en imagen, que muchas veces nosotros, de hecho, somos animales completamente visuales, consumimos por los ojos, por aquello que nos gusta, y cuando ves ese pedazo de zorocotroco bárbaro cimmerio que viene a patear los culos y a pisotear con sus sandalias los enjollados tronos de la tierra, pues es cuando realmente yo creo el personaje trasciende. Fueron muy respetuosos con su obra, pero realmente en los 70, como ya digo, ese mimo, esos dibujantes tan maravillosos que hicieron que esas historias tuvieran, ¿cómo decirlo?, tuviesen ese dinamismo, ¿no?, que lo pudiésemos ver, que lo pudiésemos casi sentir, pues es lo que ha hecho que Conan pues fuese un referente hasta el punto de que en los 80 Dino De Laurentiis apostó por una producción tan fuerte como era esa, ¿no? Ahora hablaremos de algo más potente que la imagen, que es la imagen en movimiento, como es el cine. Pero antes, creo que Jorge tiene otra pregunta comiquera. Sí, muy rápida. Como ignorante total de los cómics de Conan, lo reconozco, me llama la atención que en los relatos, si no me equivoco, él es el único cimmerio que aparece explícitamente. ¿En los cómics pasa lo mismo o se han inventado ahí alguna...? Ahí me pillas un poco porque no me he leído todos los cómics de Conan, o sea, sería prácticamente imposible. En lo que conozcas. En lo que conozco me suena que sí aparece algún cimmerio, me suena, o creo recordar que sí. Ya te digo que sí que son algunos bastante fieles a lo que es la figura, o sea, la obra de Howard, perdón, pero hay otros que se los inventan. O sea, ya te digo que la etapa de los 80 y los 90, ahí, pues bueno, o sea, y sobre todo en los locos 90 en la historia del cómic, que ahí se montaron unos cipotes de la hostia, de los cuales pues es casi mejor hacer un reset en la memoria y dedicarnos solo y exclusivamente a partir de los 2000 en adelante. Yo la verdad es que leí bastante de La Espada Salvaje y yo no recuerdo ningún cimerio. Sí que recuerdo cosas raras, ¿no?, como algún what if por ahí entre... ¿Y si Conan conociera a y le metían con otro personaje de Marvel? Eso sí lo recuerdo. Sí. Pero bueno, esas son las locuras. Iba a comentar que eso, el momento en el que Conan trasciende y Conan pasa a ser personaje de otros autores, no hemos comentado nada, pero por ejemplo, Robert Jordan, La Rueda del Tiempo, que será el próximo vídeo, también escribió sobre Conan, entre otros autores. O sea, que es un personaje, que ha sido escrito por muchos autores, ¿no?, tras la muerte de Howard. Víctor, ¿algún hashtag, algo más que tenías por ahí? Sí, teníamos por aquí, nos decía Gonzalo Zalaya por Twitter que Howard rescató la figura del cazador de brujas en Solomon Kane. Brain Gamer Store nos dice que se queda con Lilith y con Almuric.
Y nada, comentar esto, que Sprague de Camp fue un autor que hizo muchos pastiches también sobre Conan, cogiendo notas que él tenía, historias inconclusas y acabándolas, rellenándolas como él creía que lo hubiera escrito Howard. Sería poco anterior a Robert Jordan, que además tiene un libro que es Conan el Destructor, que está muy bien, por cierto, que es el mismo argumento que la segunda película de Conan el Bárbaro, protagonizada por Chocho Nager. Esto nos viene muy bien porque justamente este minutito que nos falta, vamos a dedicárselo un poquito también. Hemos dicho las imágenes en movimiento. Este ciclo es de literatura y por eso hemos hablado de los relatos sobre todo, pero no podemos hablar de la obra de Howard y sobre todo de Conan, sin hablar un poco de esas películas que hizo Schwarzenegger, y hemos hablado de Momoa también. Si queréis comentar algo, si lo consideráis oportuno. Yo tengo que decir, desde mi punto de vista, que la primera película de Schwarzenegger es una puta maravilla, con esa banda sonora de Vasily Poledouris. Sí, tiene un nombre tan complicado como el de Pfeffer y el ratonero gris, que sí, que ya se han encargado en decirme que se pronuncia Pfeffer, pero es que no, me gusta más decir Pfeffer y el ratonero. ¿Qué os parece ese film? Retrata bien Conan, es maravilloso. Hablábamos de lo del cuenco de barro antes y creo que el principio es el mismo. Meten ahí trozos de los relatos de Conan. No el principio, sino cuando sale corriendo y se mete en la cueva y encuentra la espada. La peli es genial, quizá no tenga nada que ver. La primera. Pero la primera. Yo creo que es casi un western con esos silencios que tiene, alternados de momentos en los que solo se oye música, y es una delicia para los sentidos. Sin más, solo quería meter esta cuñita. ¿Qué opinas de la segunda? ¿Es igual de Alicia para los sentidos? No, porque yo creo que en la segunda cometen un error, que es que en la primera lo mejor es que Conan creo que dice 7 frases o 8 en toda la película, casi no habla, todo es música, todo es silencio y todas las frases que dice las borda. En la segunda parte traicionan este espíritu y tanto Conan como el resto de personajes hablan mucho más y creo que ahí se diluye un poco. Pero bueno, tiene cosas muy guapas como el castillo, digamos, en el que está aquella piedra roja que van a buscar con la sala de los espejos. Yo creo que incluso Dagoth, que es el dios durmiente que sale al final, que es una guarrería absoluta. Yo creo que eso está muy bien, pero sí, exacto. Y así es como se despierta un dios de una siesta, ¿no? Yo creo que es genial, pero la peli no está a la misma altura, en mi opinión, pero está bien, muy pasable. A ver, ¿estás de acuerdo entonces con Víctor? Sí, hombre, yo soy más de la segunda, ¿no? Pero no, es broma. Es broma. La primera película, yo creo que sobre todo... Espera, que te silencio ahora mismo. Acabo de silenciar a Abel, no puede hablar porque... ¿Cómo que vas a ser de la segunda? Venga, te dejo. Habla. Bueno, después de este boicot que he sufrido, ¿sabes? Por parte del gallego de Palo... decir eso. La primera película es cierto que tiene poco que ver con la obra de Jordan de Howard, pero sí es cierto que tiene primero un mimo y sobre todo en los planos, ¿verdad? Estos paisajes, Schwarzenegger, que bueno, o sea, es que en esa película, joder, yo le daba, ¿sabes? O sea, bueno, me daría él a mí en todo caso, ¿sabes? O sea, pero bueno, puestos a que alguien tenebre, que sea este hombre, ¿sabes? Con ese cuerpo serrano, y dices, bueno, pues hazme tuyo, moreno, ¿sabes? O sea, ¿qué vamos a decir? Es una película que tuvo algunos problemas porque bueno, pues se quería hacer otra cosa completamente diferente, pero al fin y al cabo está bastante bien. La segunda fue una película fallida. Hay una tercera parte, vamos a recordarlo, que se perdieron, creo que fueron los derechos y se puso otro nombre que ahora mismo no recuerdo cuál es, infame versión, y luego llegó Momoa. Todos creíamos, después de haber visto Khal Drogo, que era pues el remake que todos estábamos esperando. Nos llevamos un chascazo con esa versión telefílmica, con esa basura infecta, que realmente dices, ¿cómo es posible que teniendo todo el material que tienen a nivel literario, a nivel de cómic, sean capaces de cagarla tanto, tan fuerte
o sea, es una mierda tan sumamente grande que parecía un gorila pequeñín. Sinceramente, es que yo creo que no merece la pena. No voy a seguir hablando porque me estoy entendiendo. Has puesto aquí en el chat Red Sonja, estoy ya por desconectar, sacarme el cielo y realmente decir que mi polla diga exactamente lo que pienso de Red Sonja y todas estas mierdas, ¿sabes? O sea que espero que alguien algún día le eche valor y nos ofrezca un Conan. Bueno, de hecho va a volver, ¿no? Ahora Rey Conan, creo. Rey Conan dice que vuelve con Schwarzenegger pureta ya. Ahí súper viajete y tal, pues a ver si realmente nos dan una película que esté por lo menos a la altura de la primera. Tampoco pedimos tanto. Un inciso, o ida de olla. Yo creo que una película que capta muy bien la esencia de Conan es Riddick, ¿vale? No tiene nada que ver, pero yo veo a Riddick como un Conan del espacio y creo que los que tengan mono de Conan pueden ver perfectamente Riddick y pasárselo en grande. Incluso el plano final de la segunda película de Riddick es casi el mismo plano de la segunda peli de Conan. El mismo plano final. Creo que Riddick es un Conan del espacio y bueno, es un buen paliativo para los que estamos esperando que Conan Rey vuelva, ¿no? Es un poco lo que hablábamos de Almuric, ¿no? Que es coger a Conan y ponerlo en un planeta extraño. Jorge, ¿terminas tus recomendaciones? ¿Quieres comentar algo más? Con dos apuntes muy breves. Uno, que de las pelis de Chuache Conan les tengo un cariño tremendo, pero hay que decir que Jorge Sanz es Conan de niño. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Bueno, por eso Jorge Sanz sigue vivo. O sea, exacto. Es lo que tiene lógica, tiene lógica. Es lo que le mantiene. La rodaron en Almería, la rodaron aquí en España y se dice que hay varios hijos de Schwarzenegger por ahí sueltos, es verdad. Lo dijo un heavy, puede ser. Pues cuando creías que no la podían cagar más, llegó Momoa y te dijo, no, estás equivocado. Eso no lo voy ni a comentar porque esa película que decís merece caer en el olvido más absoluto. Y a la segunda de Chuache le tengo mucho cariño, mucho cariño. A ver qué pasa con Rey Conan o Conan Gobernador o lo que sea. Conan de California. Sí. Jorge, ¿tenías dos cositas que decir? ¿Esta era la segunda o era la primera? Sí, primera, segunda, tercera, no sé, está, listo. Vale, pues chicos, yo creo que vamos a despedir ya el vídeo porque luego tengo que hacer la edición, pegar la primera parte que se nos ha cortado con esta y va a ser un pequeño lío todo. Así que, oye, agradeceros a los tres vuestra presencia una vez más en este canal con tan pocos medios. A los espectadores agradecerles que sigáis ahí, que tenemos, bueno, ahora mismo estamos en un pico de espectadores, así que tendríamos que seguir, pero la hora Me gustaría hacer una recomendación súper rápida, Roberto. A ver, recomienda. Mira, no voy a recomendar algo en concreto de Hogwarts porque, bueno, ya hemos hablado bastante, ya hemos desgranado todo, pero si hay alguien que todavía quiere acercarse a Conan, no sabe todavía cómo, no sabe si cómics y literatura, aquí tenéis este librito, ¿de acuerdo? No sé si se verá bien, lo voy a acercar aquí a la cámara. La guía definitiva. Efectivamente, Conan, la guía definitiva de Roy Thomas, precisamente de este guionista que estábamos hablando. Es un libro completamente ilustrado, te viene pues desde los dibujos clásicos hasta los nuevos y te viene toda la historia desde, por lo que te estoy diciendo, desde Hogwarts, pasando por el cómic y todo esto, y todo pues aderezado con estos maravillosos dibujos. Aquí tenemos este mítico de Boris Vallejo. Os lo recomiendo porque de esta forma os vais a acercar a lo que es la figura de Cimmerio y seguramente después de leerlo y ver todas estas ilustraciones y demás os vais a animar para poneros a darle caña a lo que es la obra de Hogwarts. Yo creo que hemos recomendado 3 o 4 libros de Hogwarts, se ha recomendado cómics. O sea que ¿no? Pues entonces ya es hora de decir a los espectadores que muchas gracias por haber estado ahí. Ya sabéis que podéis utilizar el hashtag que nos recuerda el Community White. Hashtag monográfico Hogwarts. Eso es, almohadilla monográfico Hogwarts. Ahí podéis dejar el comentario que queráis y el voto sobre quién queréis que terminemos hablando este ciclo. El ciclo termina dentro de 2 vídeos y ya hasta el verano, hasta pasado el verano.
no continuaremos con más autores. Ahora mismo Robert Jordan lleva mucha ventaja para ser el siguiente vídeo. Y el último, de momento, hemos dicho que es la trilogía del Batídico de Robin Hood. O sea, que posiblemente sean los vídeos que queden, pero no, eso no excluye para que sigáis diciendo vuestras preferencias. Víctor, ¿añades algo más? Sí, muy breve. Sobre Robert Jordan, que continuó con la saga de Conan, y como luego Sanderson, si no me equivoco, continuó con la saga de Jordan. Creo que es bonito esto, ¿no? Que un autor continuó la obra de otro y al final otro autor acabando continuando su obra, ¿no? Simplemente me pareció algo bonito que mencionar. ¿Quieres continuar la mía? Que es que no se me ocurre cómo... No sé, o tú la mira, todo se puede mirar. Vale. Eso es lo bueno. Yo creo que es bueno que los autores, digamos, mezclen ideas. Me parece genial tu iniciativa del monográfico y ojalá que sigas adelante invitando a Peña para compartir aquí sus visiones. Sobre todo mucho apoyo desde redes, compartiendo, por favor. Este hombre se ha pegado un curro aquí, se va a pegar un curro con amenaza de divorcio para montar este vídeo y que todos a compartir este monográfico o cogemos las espadas y nos plantamos en vuestras casas a lo Conan y lo destrozamos todo. Como auténticos bárbaros. Pues nada, gente, muchísimas gracias una vez más. Buenas noches y buena suerte con lo que leéis.